Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Después de la multiplicación de los 5 panes y de los 2 peces, Jesús huyó de la multitud que estaba dispuesta a hacerlo rey temporal de sus aspiraciones políticas. Entonces les indicó a los discípulos que se embarcaran ellos hacia Cafarnaún y él se retiró a un monte a solas a orar. No es la primera vez ni será la última en la que el Señor nos da ese ejemplo de la prioridad de la oración. Más adelante fue al encuentro de ellos caminando sobre las aguas en medio de una tempestad en el lago. Inmediatamente llegaron a la playa y en la madrugada, cuando, dice San Juan, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, dijéramos en la vertiente oriental del lago, se embarcaron y fueron a Cafarnaún, al occidente, donde habitualmente tenía su sede central del apostolado en casa de Pedro. Fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntó: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? El Evangelio al día siguiente lo presenta dirigiendo un discurso en la sinagoga de Cafarnaún, con el cual comienzan los prolegómenos de una nueva sección llamada El discurso del pan de vida, al cual la liturgia le dedica 5 domingos, en los cuales el evangelista de turno, en este caso San Marcos, cede su protagonismo al 4.º evangelio, capítulo 6 de San Juan. El Señor confronta las aspiraciones materiales de aquella muchedumbre y les invita a levantar la mirada, a darse cuenta de las maravillas que Dios está obrando, de las que ellos son testigos, ya que están viendo al Hijo de Dios hecho hombre, que ha sido confirmado por el Padre. Y les responde ante esa pregunta: Maestro, ¿cuándo has venido? Cuando ellos le están preguntando por un tiempo, por un momento, Él responde con un porqué. En verdad les digo, ustedes me buscan, no porque vieron signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Y menciona el pan en singular, no es 5 panes multiplicados para 20.000 personas, no, comieron el pan. Esa singularidad del pan pues está preparando el discurso que dará más adelante. Tú, Señor, abres nuevas perspectivas, les invitas a poner la atención ya no en ese alimento material con el que habían calmado el hambre, sino en trabajar por el pan de la vida eterna, ese pan que daría el Hijo del Hombre. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios, que es como decir: deseen el pan de la vida eterna. Tengan fe y visión sobrenatural. Deseen sobre todo el cielo. Como dirá Santa Teresa,
Solo Dios basta. Es una primera aproximación a todo lo que revelará después en el discurso del pan de vida. Y comienza resaltando cuál es el fundamento que le da autoridad para hablar de ese modo, que es el sello que había recibido del Padre Dios. Bueno, aquellas personas se sienten interpeladas por las palabras del Maestro y quieren profundizar en las consecuencias de su enseñanza. Ellos le preguntaron, ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Una buena pregunta. Podemos dirigirle también nosotros ahora en nuestro diálogo con Jesús para dar sentido a nuestra vida. ¿Cómo obrar por el alimento eterno? ¿Qué hacer para cumplir tu voluntad? ¿Cómo hacer la obra del Señor? Sin embargo, la respuesta de Jesús es de una claridad meridiana. La obra de Dios es esta. Ellos preguntan por obras, entienden la voluntad de Dios como cumplir mandamientos, pero igual que con el pan, no hablo de panes, sino de pan, ahora no habla de obras, sino de una obra. La obra de Dios es esta, que crean en el que Él ha enviado. La obra de Dios es la fe. Esa es la virtud clave para entender el tema del sermón, para entender el discurso sobre el pan del cielo, para entender la Eucaristía. Misterio de fe. Estamos en la introducción de todo un capítulo sobre el sacramento del altar y el telón de apertura es la importancia de la fe. Esta virtud es el secreto para obrar como Dios quiere, que crean. Al convocar el año de la fe, en el 2011, Benedicto XVI escribía que creer en Jesucristo es el camino para llegar de modo definitivo a la salvación. Quizá brota espontáneo en nuestra oración al ver cuánto nos falta pedirle al Señor que nos la conceda y que nos la acreciente. Señor, aumentanos la fe. San José María, en la Eucaristía, en la consagración, decía desde el fondo de su corazón al Señor, Domine, adauge nobis fidem, spem et caritatem. Todos los días, cuando se arrodillaba, después de poner el pan con Jesucristo en el altar, le decía esa primera ejaculatoria, Señor, aumentanos la fe, la esperanza y el amor, las tres virtudes teologales. Bueno, ahora lo hacemos también, se lo pedimos al Señor y sacamos quizá ese propósito de pedirla no solo ahora, sino todos los días de nuestra vida. Aumentanos la fe. Es interesante ver la relación que tiene esta virtud con el sacramento de la Eucaristía, que es como dice el sacerdote al terminar la consagración, este es el sacramento de nuestra fe, o este es el misterio de la fe. El pueblo responde uniéndose a esa verdad fundamental de nuestro credo. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Es como nuestra fe está ahí en juego. Jesús ya está, ha bajado del cielo, está en el altar. Este es el sacramento de nuestra fe. ¿Y qué es nuestra fe? Anunciamos tu muerte. Anunciamos a Cristo crucificado, dice San Pablo. Pero no solo esto, ¿no? La fe en que ese Cristo crucificado es el mismo que se ha entregado en el altar, mejor dicho, que hemos ido a ese único sacrificio del Calvario, pero que no, la fe no se queda en ese momento, sino que proclamamos tu resurrección. Morir, todos han muerto, ¿no? Cualquier líder religioso ha muerto, Jesucristo murió, pero la diferencia de nuestra fe, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, dice San Pablo, es proclamamos tu resurrección, que ya está ahí también indicada, incluida la dimensión apostólica de nuestra fe. Anunciamos, proclamamos tu muerte y resurrección, es la alegría del Evangelio que anunciamos al mundo entero. Y no se queda solo en esos eventos históricos de hace 21 siglos, sino que trasciende la historia entera hasta la parusía, hasta la venida final, al final de los tiempos de Cristo glorioso.
Ven, Señor Jesús, Maranatha. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, sabemos que estás aquí presente en la Eucaristía y te pedimos que vengas a triunfar en este mundo tuyo que tanto necesita la manifestación de tu gloria. Ven, Señor Jesús. Como si fuera poco, antes de comulgar, el celebrante le pide una vez más al Señor: no mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Confía en el sentido de la fe, en el poder de la fe del pueblo cristiano. Puede servirnos como acicate pensar que en todo el mundo miles de sacerdotes le presentan a Dios nuestra fe como garante de sus peticiones. Y nos llevará a pedir tal vez muchas veces al día esa oración que decíamos antes, esa ejaculatoria: aumentanos la fe, Señor. Benedicto XVI explicaba que los personajes de esta escena estaban dispuestos a trabajar. ¿Cuáles son las obras que hay que hacer para recibir ese pan? Pero lo que Jesús indica es que ese alimento que Dios trae no se puede ganar solo mediante el propio esfuerzo, si bien el Señor cuenta con nuestro esfuerzo, con nuestros 5 panes, con nuestros 2 peces. Únicamente puede llegar a nosotros como un regalo del Señor, como obra de Dios, y por eso hay que creer. Sin embargo, aquellas personas no reaccionaron con la fe que Jesús esperaba. Incluso algunos de la sinagoga, ante la exigencia de la fe, le replicaron: ¿y qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Parece que no les servía la multiplicación de los panes y de los peces de la noche anterior. Y quizá para darle autoridad a su pregunta se remontaron a la antigua alianza, a los portentos con los que el Señor se hacía digno ante el pueblo de la fe que les pedía. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo. Los judíos le recuerdan a Jesús el milagro del maná que narra el Éxodo en el capítulo 16, cuando acababa de darse una azonada en el campamento contra Moisés porque el pueblo estaba exhausto y sin nada para comer. Y entonces Dios le prometió al patriarca que tendrían pan por la mañana y carne por la tarde, y así fue. Apareció en la superficie del desierto un polvo fino como escamas, parecido a la escarcha sobre la tierra, cuenta el Éxodo. Al verlo, los hijos de Israel se dijeron: ¿qué es esto? Que en hebreo se pronuncia manú. Y entonces, al traducirlo al griego, quedó maná, pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: es el pan que el Señor les da de comer. Esto pues es uno de los puntos claves de la alianza, de la historia de la salvación del Antiguo Testamento, que obviamente es un signo de la Eucaristía, el pan del cielo, pan bajado del cielo. Y por eso el Salmo 78 celebra con regocijo ese prodigio. Hizo llover sobre ellos maná, les dio el pan del cielo, y el hombre comió pan de ángeles, les mandó provisiones hasta la hartura. Bueno, a esa saturación se refiere Jesús cuando les dice: me buscan no porque vieron signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Que habla de esa magnanimidad divina. No es que dio un pancito a cada uno, dio hasta saciarse, hasta hartarse. Podemos entender que les recrimina: ustedes están haciendo lo mismo que hacían sus padres, pero yo les pido un paso más. De hecho, ya en el Antiguo Testamento se hacía hincapié en que lo importante de este milagro cotidiano no era solo el portento alimenticio, que se les quitara el hambre al pueblo, sino su significado espiritual, que es: así como el Señor enviaba el pan desde el cielo, de igual manera los alimentaba con su palabra, con sus orientaciones, con sus exigencias, con los mandamientos. Recuerdo que cuando el cardenal Ratzinger estuvo en Pamplona para recibir el doctorado honoris causa por la Universidad de Navarra, hubo una tertulia en el Colegio Mayor en Belagua y le preguntaron un poco sobre la labor apostólica con los jóvenes. Y él decía la importancia de la liturgia, la importancia de la formación de la palabra y la importancia de la labor social, que todo esto se hacía. Pero cuando hablaba de la formación,
doctrinal mencionaba ese Salmo 119, que los judíos repetían: lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. La palabra del Señor es luz que ilumina nuestro camino. Se trataba de comprender, como dice el Deuteronomio, que te alimentó con el maná para hacerte reconocer que no solo de pan vive el hombre, sino que vive de todo cuanto sale de la boca de Dios. El Señor se servía de aquel signo físico, pues que además calmaba el hambre, para hacerles ver que así como les daba un alimento material, más importante aún era el alimento espiritual de la palabra, cómo los iba formando para que fueran ese pueblo elegido que aprendiera a razonar con la lógica divina y estuviera dispuesto y preparado para recibir nada más y nada menos que la encarnación del Hijo de Dios, el pan bajado del cielo hecho hombre. Por eso tiene su significado, su sentido, que donde nació Jesús, cuando ese pan baja del cielo, el Verbo se encarna, se hace hombre, pues nace en la casa del pan. Ese es el significado de Belén. Belén es la casa del pan. Y por eso la celebración eucarística tiene esa doble vertiente. Por un lado, la liturgia de la palabra, en la que el Señor nos enseña su designio salvador, y por otra parte, la liturgia de la Eucaristía, el pan con el que nos da sustento para este viaje terrenal y que al tener el Verbo con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad, es alimento para la vida eterna. Cuando Jesús dio de comer a la multitud en el lago de Tiberíades, se mostró entonces como el nuevo Moisés. Eso lo insiste mucho Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret, que Jesús es ese nuevo Moisés, ¿no? Por eso enseña en el monte el sermón en el que no es que quede abolido el discurso de Moisés, sino que es llevado a su plenitud. Y si Moisés daba maná, un pan cotidiano bajado del cielo, Jesús es el mismo pan bajado del cielo, que es de lo que se trata todo este discurso. Entonces, por eso es que Jesús insiste en que lo más importante del maná no era la alimentación que el pueblo hebreo había recibido en el desierto, sino la realidad que prefiguraba ese manjar, que el antiguo anuncio de Moisés se estaba cumpliendo en ese momento. Sin embargo, el pueblo, un poquito testarudo, le pide una prueba de su poder. Así como en el Éxodo Moisés había hecho el milagro del maná, le preguntan cuál es la señal de Jesús. ¿Qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Y entonces ante esa pregunta quizá malintencionada, tú, Señor, respondes: no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Hay un exegeta que explica que Jesús no rechaza la exigencia de una señal, pero corrige. El que dio el pan del cielo fue el Padre, no Moisés. Y no hay que leerlo en pasado, les dio pan del cielo, sino en presente, les da ahora el pan, baja del cielo. No olvidemos que también, por ejemplo, tiene ese papel arquitectónicamente el altar y el presbiterio, porque significa eso, el pan que baja del cielo, ¿no? Por eso incluso es la explicación arquitectónica de no necesariamente el sagrario tenga que estar en el centro del santuario, para que quede claro que Jesús está bajando del cielo y que lo importante es que en el altar se está dando ese descenso. Donde había solo pan, ahora está el pan del cielo, Jesucristo, con su cuerpo y con su sangre. El verdadero pan del cielo es Jesucristo. El Señor iba preparando al auditorio para esa revelación progresiva, para que llegaran a entender que Dios mismo terminaría quedándose en la Eucaristía. Y por medio de estas palabras también les hacía ver que lo importante no eran los signos, los milagros,
milagros que por otra parte ellos ya habían visto curaciones, habían visto la multiplicación de los panes y de los peces, pero lo importante no era el signo, sino la realidad a la que llevaban, el significado, diríamos, ¿no? Que es Jesús, el pan bajado del cielo que da la vida al mundo. Y esta es una de las afirmaciones más fuertes de todo el cuarto evangelio, por eso la liturgia le dedica pues más de un mes y por eso San Juan no considera necesario poner al final en la última cena, a la que le dedica 3 capítulos, la institución de la Eucaristía, porque le dedica todo un capítulo, este capítulo 6, a explicarla teológicamente. Entonces, uno de los puntos más fuertes del cuarto evangelio, que desde el prólogo resalta esa dinámica de la encarnación del Hijo de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En el capítulo 1 explica esto y en el capítulo 6 pues como que lo glosa. La eternidad entró en el tiempo. Dios se hizo hombre, plantó su tienda en nuestro campamento, se vino a vivir a nuestro barrio, se hizo uno de los nuestros. Se entiende entonces que el pueblo bien dispuesto suplicara de modo similar al de la samaritana: Señor, danos siempre de ese pan. Y con esa petición le dieron pie al Señor para que explicara en profundidad quién era Él realmente, que no se trataba de un líder religioso más o un maestro de ética cuyas enseñanzas iluminarían la humanidad a lo largo de la historia, aunque es verdad que esas características también se cumplen en Él. Lo más importante es que Jesús es el pan de Dios que baja del cielo y da la vida al mundo, el Verbo encarnado, la segunda persona de la Santísima Trinidad hecha hombre, palabra humana. Como si esto fuera poco, también anunció que se quedaría en la Eucaristía para calmar nuestra hambre y sed de verdad, de amor, de belleza, de paz, de justicia. Jesús les contestó: yo soy el pan de vida. Es uno de esos momentos que hay varios: yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo soy además, recordemos que es lo que dice el nombre de Dios. Que cuando Moisés pregunta quién es el que le está hablando, dicen: diles, yo soy, me ha enviado, Yahvé, el Señor. Pues cuando Jesús dice yo soy, está diciendo yo soy ese Dios del Antiguo Testamento, ¿no? La segunda persona de la Santísima Trinidad. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Esto quizás nos ayuda también a concretar propósitos de tratar con más fe a Jesús en la Eucaristía, de ser almas esencialmente eucarísticas. Esa es como una de las claves de la vida espiritual. Hay un punto de San José María, lo predicaba con frecuencia, lo aplicaba a las personas concretas o, por ejemplo, a los centros de la obra. Decía: cuando el centro de las ilusiones y las esperanzas de un cristiano o de una comunidad está en el sagrario, qué abundancia de frutos de santidad y de apostolado. Es como una especie de legado, ¿no? San José María tiene algunas frases así como: si quieres ser fiel, sé mariano. Bueno, esta también, ¿no? Para muchos frutos de santidad y de apostolado, que es lo que queremos hacer, ¿no? Ser santos y apóstoles, nuestra vocación. Entonces, pues la abundancia de frutos viene de tener en el centro de nuestras ilusiones y nuestras esperanzas la Eucaristía, el sagrario. Que amemos a Jesús. Por eso también le gustaba llamarle Betania, que es esa casa donde Jesús se sentía tan a gusto con los hermanos Marta, María y Lázaro, porque lo amaban, trabajaban por él, lo escuchaban con amor, tenían confianza, intimidad. Pues también decía: qué bueno que nuestros sagrarios fueran así, que Jesús se sintiera a gusto, bien tratado, visitado, querido, ¿no? Que fuera el centro de nuestras ilusiones y nuestras esperanzas. Bueno, el mismo Jesús que estuvo correteando por las calles de Nazaret cuando era niño, el mismo que enseñó en la sinagoga de Cafarnaún, que murió en el Calvario de Jerusalén, que caminó resucitado y glorioso por las playas de Tiberíades, que ascendió a los cielos, es el mismo que está presente en el tabernáculo, porque a veces puede existir la tentación de tratar al Señor en el sagrario como si fuera un ser inerte, un pedazo de pan al fin y al cabo. Por eso el cuarto evangelio
insiste en que el prodigio de la encarnación se continúa con su presencia en la Eucaristía, donde está vivo, glorioso, nos escucha, nos ve, nos oye. Por eso le decimos al principio, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, quiero verte, quiero oírte. Ese prodigio se cumple además la promesa de permanecer con nosotros. Jesús está presente en el sagrario con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Y por eso la Iglesia quiere insistirnos y adora el sagrario y le da realce y tiene una fiesta especial del Corpus Christi para aumentar la fe del pueblo cristiano en la presencia del Señor en esas especies sacramentales. Y allí ese Jesús vivo, resucitado, que se celebra en la Pascua y al que vemos triunfando de modo majestuoso en el Apocalipsis, está en la hostia santa para hablarnos, para escucharnos, dispuesto a hablar con nosotros. Y además nos escucha, nos ilumina, nos dice lo que quiere de nosotros, nos consuela, nos fortalece y nos da su gracia. En las especies sacramentales, Dios mismo se nos ofrece como alimento espiritual y como pan de vida eterna. Ahí tiene que estar el centro de nuestras ilusiones y de nuestras esperanzas, nuestro amor, nuestra autoestima. ¿Qué más grande podemos tener que saber que me quieres tanto, Señor, y no me he vuelto loco? Decía también San José María. Me quieres tanto que estás ahí acompañándome. Nunca estoy solo. Te tengo a tu lado. Y entonces por eso puede pasar en las superficies del mundo cualquier cosa, grande, pequeña, mundial, personal, familiar. Solo Dios basta. Te tengo a ti. Y todo lo demás es secundario, secundarísimo. Por eso John Henry Newman comentaba, ahora escribo desde una habitación al lado de la capilla. Y decía, es una bendición incomprensible tener la presencia de Cristo en casa, en las paredes. Consume cualquier otro privilegio y destruye o debe destruir cualquier dolor. Saber que Él está cerca, poder hablar con Él una y otra vez durante el día. Entonces podemos ir concretando algunos propósitos que nos ayuden a hablar con Él una y otra vez durante el día. La visita con frecuencia en el sagrario. Es una norma de piedad que algunas veces puede costar porque implica un desplazamiento, ir a la parroquia, que la iglesia del templo esté cerrado. Bueno, no importa, es ir a rondar como el enamorado. Uno pues también puede descubrir los momentos en que está abierto o buscar si está la capilla del sagrario. Y si no, pues ir y desde la puerta. Pero esa norma tan pequeña, la visita al Santísimo, que implica ese cariño que se le tiene, ¿no? Y que quiero acompañarlo como amigo, saludarlo un momento, adorarlo también con un acto de desagravio por los que no lo adoran, por los que no lo reconocen o por los que le ofenden. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Lo puede hacer uno con toda la humanidad, con todos los ángeles, adorando al Padre, adorando al Hijo, adorando al Espíritu Santo. Es lo más importante que uno puede hacer, ¿no? Entonces es una norma de piedad pequeña, pero puede ser un propósito concreto. Desde luego la asistencia a la Santa Misa, donde, pues ya hemos dicho, recibimos ese pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. La misa dominical, que no nos falte, y la misa entre semana como manifestación de esa fe. La obra de Dios es que crean en el pan bajado del cielo. Saludarlo cuando pasamos cerca de una iglesia, levantar nuestro corazón al Señor en medio del trabajo, si es posible hacer cada día un rato de oración frente a Jesús sacramentado, es el mejor lugar, y desde luego, pues comulgar con frecuencia. Dile al Señor, dice San José María en Forja, que en lo sucesivo, cada vez que celebres o asistas a la Santa Misa y administres o recibas el sacramento eucarístico, lo harás con una fe grande, con un amor que queme, como si fuera la última vez de tu vida. Propósito, comulgar con una fe grande, con un amor que queme, como si fuera la última vez. Se haría de otra manera, cuando dices, si esta fuera mi última misa. Y duélete por tus negligencias pasadas. Bueno, el mejor modelo para tratar bien a Jesús presente en el tabernáculo es
la Virgen María, mujer eucarística, que ella misma fue tabernáculo, porque llevó a Jesús en sus entrañas durante 9 meses. Pidámosle al Señor la gracia de visitarlo y recibirlo con aquella pureza, humildad y devoción con que lo recibió su Santísima Madre, con el Espíritu y el fervor de los santos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.